Entonces, vamos a comenzar la presentación del libro Sin Objeto, por una epistemología de la disciplina literaria, que aquí lo tenemos recién salido del horno. Recién salido del horno, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar así. Y bueno, primero, ante todo, quiero presentar a quienes están en esta mesa para presentar el libro. Y voy a empezar por la autora, por Annick Louis. Les voy a contar algunas cosas de ella. Lo primero es que, ya lo saben seguramente, que empezó su carrera académica como especialista en Borges. Y ya hace varios años que se dedica también a investigar la epistemología de la literatura y las formas de articulación entre la disciplina literaria y las ciencias humanas y sociales en general. Es profesora en la Universidad de Franche-Comté, en Besançon, es miembro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y Transculturales y del equipo pedagógico de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, más conocida entre nosotros como la École, así nos solemos referir, y esto en el marco del Centro de Investigaciones de las Artes y el Lenguaje, conocido como CRAL. Annick se graduó en la carrera de Letras de aquí, en la UBA, y se doctoró en la mencionada École con una tesis sobre el Borges de Historia Universal de la Infamia, el Borges de los años 30, el de la revista multicolor de los sábados, que luego esta tesis se transformó en su muy conocido libro Borges, Obra y Maniobras. Este libro, esta tesis, ¿sí?, fue una temprana exploración por parte de Annick de la epistemología de la literatura, que es el tema de este libro, y diríamos que cambió la manera de pensar la historia de las ediciones del autor argentino, de Borges. El otro libro clásico sobre Borges es Borges ante el fascismo, que está editado en francés y en español, no son exactamente el mismo libro, y que toma el periodo posterior a Obra y Maniobras, y que construye una mirada, a mi modo de ver, fascinante sobre las complejas relaciones entre literatura e ideología en el periodo, ¿sí?, en el periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y actualmente está trabajando, todavía está en proceso esto, en un libro sobre las imágenes del último Borges en la prensa, ¿sí?, con un corpus de notas, con entrevistas a Borges, sobre Borges, etc. Eso es lo que está haciendo ahora. Entre las muchas publicaciones, además de estas que constituyen el corpus borgiano de Annick, quiero mencionar el premiado y bastante reciente La Invención de Troya, Las vidas soñadas de Heinrich Schliemann, que es del 2020. No está traducido al español, esperamos que lo esté pronto. Y ese libro es uno de los recientes ejemplos de construcción de objeto interdisciplinario, podríamos decir, del que habla Annick en el libro que presentamos, ¿no? O sea, si uno quiere ver algo de esto que ella define como investigación acá, puede leer ese libro. Y quiero mencionar también las ediciones de las clases de dos de sus maestros de aquí, Enrique Pesoni y Josefina Ludmer, y un libro por venir, otro más, por venir, que es Homo Explorator, las escrituras no literarias de Rimbaud, Mansilla y Schliemann, que se va a publicar en francés este año. Finalmente hay un libro ilustrado que no quiero dejar de mencionar, que está en busca de editor y cuyo tema es la investigación implicada de los niños, ¿sí?, un género más que explora Annick. El libro que presentamos hoy fue publicado en francés el año pasado con el título Sans Objet, que acá se traduce como Sin Objeto, y vamos a hablar sobre él en unos minutos. Ahora quiero mencionar al resto de los participantes. En esta mesa nos acompañan, junto a la autora Carolina Ramallo y Fernando Bogado. Carolina es doctora en literatura de la UBA, es especialista en teoría literaria, literatura argentina, literatura europea del siglo XIX y enseñanza de la escritura. Es investigadora del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas de esta facultad. Acá enseña también teoría de análisis literario y literatura del siglo XIX. En la Universidad de Hurlingham dicta literatura del siglo XIX
y participa del Laboratorio de Escrituras Universitarias, Disciplinares y Artísticas. Actualmente tiene a su cargo 2 talleres de tesis en el doctorado de Filo, una función que ha desempeñado también en las Facultades Sociales de la UBA. Y Fernando Abogado, que está aquí a mi izquierda, es docente de esta casa en Teoría de Análisis Literario, es un gran escritor experimental, eso decirle. Menciono su novela Lebensraum, su libro, bueno, hago una selección, su libro de poesía El desempleo y la historieta Las guerras metódicas. Y además es el actual editor de la editorial Coligüe y estuvo encargado con mucho compromiso, ¿sí?, de la edición de este libro que está aquí. Así que ahora le voy a ceder la palabra a Fernando para que haga su comentario, su presentación. Bueno, gracias Jerónimo, Anik, Caro, todos ustedes. No voy a dar ningún tipo de reflexión acerca del libro porque me parece que entre Anik y Caro seguramente tomarán la materia de una manera muchísimo más exacta y precisa. Sí voy a contar que el libro fue en algún punto un texto que me parecía que tenía que estar dentro del panorama del catálogo, mejor dicho, de ediciones Coligüe, sobre todo pensando que en la colección Coligüe Universidad hay varios textos que reflexionan al interior de determinadas disciplinas y que a veces obviamente tratan de incidir de alguna manera en la configuración del conocimiento en humanidades específicamente, pero casi me atrevería a decir también en otro tipo o en otras ramas de las ciencias. Cuando le comenté a Nick el interés, casi el arrojo, de decirle, ¿tenés un editor en castellano? Y ella dijo no, y dije, vos sabés que trabajo en Coligüe. Y ahí empezó la poco dura negociación con Anik y obviamente el universo de hablar con la editorial que sacó el texto en francés, encontrar una manera de poder publicarlo aquí y sobre todo empezar a pensar las fechas, ¿no? Corrimos con las fechas hasta casi les diría una hora atrás. Y por otro lado también, ¿no?, empezar a ver todo este gran y complejo campo de la traducción que por suerte Anik encaró y creo que retomo algo del prólogo de Caro y algo que también menciona Anik, esta cosa de ubicarse intelectualmente entre las dos orillas, ¿no? Ser un poco franco-argentina. Un poco franco-argentina es como buenísimo para definirse, pero lo que voy es que habla muy bien de Anik esto de que está ubicada también en los dos campos y el libro también es representativo de esa instancia porque no solo está acompañado del prólogo de Carolina, no solo tiene una introducción pensada para esta edición por parte de Anik, sino que me parece que también suma muchísimo para la reflexión acerca de los estudios literarios, de cómo ella define en el texto, el objeto literatura y el objeto literario, el hecho de ponerle un apéndice dedicado a la situación en torno a la enseñanza de literatura en Francia, lo cual me parece que actualiza también un poco nuestro conocimiento acerca de ese campo de debate que a nosotros nos llega por rebote, ¿no? Pienso estrictamente en algunos libros que estuvieron saliendo en los últimos entre 5 y 10 años que un poco tenían que ver con, o sea, que tomaban como disparador esa especie de crisis y que a nosotros nos llegaron por otras editoriales, ¿no? Pienso que también el libro de Anik se ubica dentro de la esfera de esos textos, que obviamente cualquiera que agarre el texto y revise la bibliografía o los autores que cita se va a dar cuenta de quién estoy hablando. Finalmente, el texto fue trabajado un poco entre las 4 personas que están acá. Anik obviamente es la autora y la principal traductora, pero entre Jerónimo y Carolina hicieron una revisión y comentario de las primeras versiones y después empezó el trabajo más fino, en donde ahí entré por la ventana y empecé como a ver también el despliegue de qué términos, de qué manera articular algunas cuestiones y sobre todo resolver las cuestiones de la minucia más editorial. Nada, estoy muy contento de que salga este libro por muchísimas razones. Es un proyecto que la verdad que me parece que está buenísimo que aparezca, como les decía, en el panorama de la editorial, pero por sobre todo en el panorama de nuestras investigaciones. Me parece que aporta muchísimo, ¿no? Aporta muchísimo para reflexionar estrictamente qué es lo que nosotros hacemos cuando decimos que investigamos literatura, con todas las dificultades que tiene ponerse el título de investigador en literatura, y por sobre todo también pensar dentro del catálogo de la editorial cómo se ubica en la misma semana en donde sale un libro ensayístico que se llama Los bajos fondos del arte, de un escritor y antropólogo que se llama Adolfo Colombres, que piensa también la literatura, casi les diría, en una de las ramas que Anik menciona en términos de los recortes de qué se puede hacer cuando uno estudia o investiga literatura.
O sea que en realidad creo que es una semana de investigaciones literarias en Hollywood y eso me pone todavía más contento. No puedo sino extender el agradecimiento a Nick porque fue todo un capricho casi, te diría, decirle, che, vení, que en Hollywood lo sacamos. Y obviamente a Jerónimo y a Carolina que acompañaron el proyecto, sobre todo a Caro que también lo llevó como bandera a la victoria. Así que nada, muchas gracias a Nick, Caro, Jero y bueno, gracias a todos ustedes por haber venido acá. No quiero dejar de decir lo siguiente, parece un dato menor, pero acuérdense que la mesa está en los libros, en un precio promocional imperdible, debo decir. Así que nada, muchas gracias. Bien. Bueno, como habrán notado, yo hago de maestro de ceremonias en esta presentación, pero todavía no me presenté, así que ya soy Jero para la presentación espontánea por la mención. Así que voy a empezar por eso, muy brevemente. Basta con decir mi nombre y los dos roles que tengo en esta facultad. Soy Jerónimo Ledesma, soy profesor en la materia Literatura del siglo XIX y actualmente me desempeño como secretario de investigación y durante algunos años fui subsecretario de posgrado. Entonces, digo esto pues se entiende con estas credenciales, por decir así, presentar este libro de la querida Nick. A mí me produce mucho placer, mucho entusiasmo, y no solo porque Nick es mi amiga y es mi maestra, sino porque los temas y las propuestas que están contenidas en este libro son sumamente relevantes para nuestras prácticas institucionales de investigación, de formación en investigación, de posgrado. Ya dije algunas palabras sobre el enclave institucional de ANIC en el mundo académico, y creo que más allá de que son necesarias para el protocolo de las presentaciones, estos datos son decisivos para entender de dónde sale esta maravilla, ¿no? Este sin objeto, con el subtítulo Por una epistemología de la disciplina literaria, que es un estudio sobre esto que se llama en el libro la disciplina literaria, se elige este término en particular y por motivos muy fundados, que articula la experiencia académica francesa con la experiencia académica argentina y que propone una descripción y una reflexión sobre nuestras prácticas de investigación en la actualidad y un poco también tendiendo hacia cómo pueden ser en el futuro. Entonces, este es un acontecimiento en principio infrecuente, ¿no? Este tipo de libro, digamos, y esta reflexión sobre las prácticas de una manera tan sostenida y mucho más del modo en que lo hace ANIC, pero no se trata de un acontecimiento nacido de la nada o de una ocurrencia peregrina, porque convergen en este libro innumerables reflexiones, diálogos, experiencias docentes y de investigación, ¿sí? Esta dimensión preparatoria del libro, del volumen, es un aspecto que hay que destacar, hay que tener en cuenta para entender qué se está leyendo, ¿no? Siguiendo el propio testimonio de Nick en el libro, uno podría decir que la coyuntura grande del libro, si la coyuntura de composición del libro, que no es de un año, ni de dos, ni de tres, sino de muchos más, se tiene que retrotraer en primer lugar a las propias primeras investigaciones de Nick, ¿no? Con el propio estudio sobre Borges en Obra y Maniobras, en diálogo con la tradición crítica argentina, ¿sí? Que es su primer espacio fuerte de formación. En segundo lugar, a la crisis de los estudios literarios en Francia durante la primera década de este siglo, ¿sí? Que eso está justamente descrito en el apéndice, como comentaba Fer. Gracias, Jero. Y en tercer lugar, ¿sí? La propia práctica sostenida de interrogación sobre estos temas de la propia NIC, como docente, como investigadora, como organizadora de reuniones científicas, es decir, organizar reuniones para pensar estas cosas con otros colegas, ¿sí? Y directora de tesistas durante unas, vamos a decir, 2 décadas. Bueno, Anik me contaba que al publicar el libro sentía que estaba más vinculado con lo que había hecho, ¿no? En algún sentido que era como una especie de cierre con lo que había hecho durante algún tiempo, más que con lo que quería hacer y con lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Una sensación extraña, digamos, en el momento donde uno lanza algo nuevo.
Y esa sensación se explica justamente por el hecho de que el libro recoge esta experiencia del trabajo académico. Es decir, que para ella es un punto de llegada de una larga experiencia institucional de investigación y enseñanza de acá y de allá, ¿sí? de ambos lugares. Y para nosotros, pienso, ese me parece que es el cambio de perspectiva, es un punto de partida, no es un punto de llegada, porque lo que hace es poner en escena cuestiones que no solo queremos, sino que necesitamos discutir y pensar. El libro aborda la epistemología, este es el objeto de la disciplina literaria, con una perspectiva pragmática, ¿sí? Lo que quiere hacer es hablar sobre lo que se hace, ¿sí? Observar y describir las prácticas que se realizan y no inventar una teoría, ¿sí? O una epistemología. O sea, lo que quiere hacer es leer el campo de las prácticas en investigación, también en enseñanza, que constituyen este campo que llama la disciplina literaria, ¿no? En ese sentido, la epistemología de la disciplina literaria remite a lo que esta disciplina ya hace, ¿sí? De una forma o de otra. Entonces, su apuesta consiste en recortar este campo de investigación, de observación, ¿sí? Como una tarea necesaria para incluirlo en la construcción de nuestros propios objetos de investigación. Este tipo, digamos, ¿no? Diríamos, una especie de vigilancia epistemológica o epistémica sobre el tipo de saber que nosotros producimos cuando investigamos, cuando encaramos una investigación, ¿sí? Bueno, el libro ya se reseñó en español antes de que aparezca su traducción, y prontamente va a aparecer alguna reseña nueva. Tienen la reseña de Mariano Vilar en Luthor, va pronto a salir una de Juan Manuel Lacalle en la revista de Filología Hispánica, así que no voy a sintetizar el libro, que es lo que hacen ya las reseñas, y sería quizás un poco farragoso, pero sí quiero poner el acento, ¿sí? En un eje de discusión que es muy importante del libro, ocupa un capítulo, que es el tema de la interdisciplinariedad, ¿sí? Los cruces entre disciplinas en relación con la disciplina literaria, ¿sí? Es decir, ¿en qué consistiría eso desde nuestra disciplina? Es lo que se pregunta el libro, porque a mí particularmente me interesa su proyección, la proyección del libro en este territorio. ¿Está bien? ¿Agua? Las notas. ¿Estamos bien? No. Sigamos. Interdisciplinariedad, ¿sí? Ese es el eje que me interesa resaltar en esta presentación, porque me interesa eso, digamos, la proyección de lo que plantea Nick en nuestras propias prácticas institucionales y el haz de disciplinas que tenemos acá, ¿sí? Bueno, Nick se pregunta justamente respecto del saber sobre el objeto literario, sobre el objeto que construimos con nuestras investigaciones, ¿cuál es su lugar en el cambiante mapa de las ciencias sociales y humanas, ¿sí? ¿Y cuáles son los cruces que se producen entre las disciplinas? ¿Cómo entenderlos y explicarlos? ¿Para qué sirven? Nick habla de disciplina, por eso es disciplina literaria, me parece que es importante aclarar este término, pensando en la definición de territorios de saber y de comunidades de investigación tal como se arman, se producen desde el siglo XIX para acá, ¿sí? Se refiere en este punto a la época disciplinaria, es decir, la época donde el saber se configura en disciplinas, ¿no? En comunidades disciplinarias. Y esto es importante porque la interdisciplinariedad supone la disciplina. No se puede pensar en qué consiste esto de la interdisciplina si no partimos de esta premisa, ¿no? Entonces, sobre esto va repensando a Nick cómo se da la interdisciplinariedad. ¿Con qué fines? ¿Por qué motivos? ¿Con qué obstáculos también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que define este tipo de prácticas hoy, ¿no? ¿De qué formas? Entonces, por ejemplo, subrayo un tema bien interesante, que en Francia, a partir justamente de la crisis, esta que describe, que tiene varios planos distintos,
también institucionales, que tienen que ver con reformas sobre el sistema científico, académico, etc., empieza a haber una bajada, ¿no? En el sentido de hay que hacer interdisciplina, y en ese sentido es un condicionamiento externo, ¿no? Bueno, ahora hay que hacer las cosas interdisciplinariamente, pero eso no significa que efectivamente cuando se construyen las investigaciones ocurra la interdisciplinariedad, ¿no? Es como una especie de mandato externo. Entonces va comentando este tipo de cosas y se pregunta cuestiones interesantes que lo que a mí me parece es tenemos que preguntárnoslas a nosotros, ¿no? Por ejemplo, si asumimos que la interdisciplinariedad es algo importante para la construcción de nuestros objetos, ¿cómo aparece en la institución? ¿No? ¿En qué momento aparece en la institución? ¿En qué lugar de la institución aparece la interdisciplina? ¿No? Si nos estamos formando en una disciplina, pero consideramos que la disciplina tiene que ser interdisciplinaria o tener un factor, ¿cuándo aparece eso? ¿Sí? Porque lo que ocurre normalmente es que las organizaciones de los saberes en nuestras instituciones más o menos así son disciplinarias, digamos, ¿no? Entonces, ¿dónde tiene que empezar a aparecer la interdisciplina? Se pregunta Nick, para que efectivamente se puedan producir objetos de investigación interdisciplinarios, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué hacer cosas interdisciplinarias? Bueno, ella dice, eso es lo que permite revisar los propios principios epistemológicos, crear objetos de investigación nueva, abordar problemas que antes no se habían abordado, ¿no? Y acá estoy un poco glosando, ¿no?, lo que hace en el libro, porque me interesa que esto quede remarcado en la presentación. Ella habla de tres tendencias, ¿no? Acá describe, vieron que yo les decía que lo que hace es describir o intentar describir, de tres tendencias que representan el modo en que se produce lo interdisciplinario, ¿no? Una temática, ¿sí? Cuando, por ejemplo, digamos, para una investigación en literatura que incluye contenidos de historia, se recurre, digamos, a los materiales históricos para avanzar en esa investigación. Otra, digamos, de objeto, de método, de categoría, cuando se toma una categoría, por ejemplo, de otra disciplina para innovar en la propia, ¿sí? Y la tercera, que según conversábamos hace un rato, es en realidad la que más le interesa, es la epistémica. Es decir, cuando se toman cosas de otra disciplina que ponen en cuestión la epistemología de la propia, ¿sí?, disciplina. Las dos primeras son más comunes, o sea, son cosas más o menos habituales que uno ve en las investigaciones. La otra, la epistémica, es mucho más radical, mucho más compleja, es la que más le interesa a Nick y es quizás la que más se aproxima a prácticas que hacemos nosotros, ¿sí?, en esta institución. Si uno piensa en las investigaciones del doctorado y mira, digamos, las investigaciones del doctorado, va a encontrar que allí efectivamente hay construcciones interdisciplinarias que construyen objetos que ponen en cuestión justamente en qué consiste el saber de la literatura, ¿sí?, en qué consiste el saber de la disciplina literaria, es decir, de los estudios sobre, ¿no?, la literatura. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, algo en este sentido? Sería, si uno piensa, digamos, en la atención que se da en otras disciplinas al archivo, al documento, digamos, en los nuevos mapas, digamos, de las ciencias humanas y sociales, en las construcciones del propio objeto literario, esto tendría una manifestación específica, porque no significa que se toman cosas de las otras disciplinas y se ve la propia desde la otra disciplina, sino que eso produce una inflexión en la propia disciplina. Por ejemplo, la cuestión del documento, bueno, significa que hay que pensar en las propias operaciones literarias específicas, digamos, de los textos, ¿sí?, que hacen que ese texto se articule con sentidos sociales, ¿sí?, con sentidos ideológicos, sentidos políticos, no porque están afuera o porque uno estudia algo que está en otra parte en el texto, sino porque es el texto mismo, ¿sí?, el que produce en su materialidad, en sus dispositivos, ¿sí?, estos sentidos sociales, ¿no? Entonces, obviamente los libros de Nick son ejemplos, ¿no?, sobre esta apuesta sobre la interdisciplina, digamos, transformando la manera en que conseguimos los objetos, pero, como decíamos, lo que ella hace describe prácticas que hacemos,
¿sí? Entonces, y con esto voy terminando, quería citar algo que hace muy poquito, digamos, vi, que fue el inicio de las jornadas de jóvenes investigadores en el Departamento de Letras, que abrió con una conferencia, una exposición de Paula Hoyo Satori, vinculada con su tesis, que se tituló La construcción de la alteridad y la identidad en las epístolas jesuitas redactadas desde la misión japonesa, Évora, 1528. La explicación sobre esa tesis abrió las jornadas de jóvenes investigadores y fue una explicación de cómo construyó el objeto, ¿sí? De cómo en la construcción de ese objeto, que implicó un trabajo de archivo sobre un libro que contenía epístolas de jesuitas, que había sufrido un proceso de edición particular en ese contexto, que además tenía como fuente la experiencia de los jesuitas en Japón, con todos los problemas interculturales, las traducciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa explicación de cómo fue trabajando, digamos, a partir de este material de archivo para construir el objeto literario de su tesis, un objeto muy singular, ¿sí? Fue la apertura de la jornada de jóvenes investigadores, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El libro de Anik está describiendo, ¿sí?, esto mismo, es decir, a mi modo de ver, lo que hace el libro de Anik es darnos un lenguaje, ¿sí?, para pensar este tipo de cuestiones, ¿no? Eso es lo que me parece lo importante. Ahora, es nuestra responsabilidad tomar el libro y continuar las discusiones y sobre todo prestar atención a darle lugar a esta dimensión epistemológica en la construcción de nuestros objetos. Bueno, con esto termino mi parte, así que después, si querés tirar algo de interdisciplinariedad, te lo voy a agradecer. Así que bueno, con esto termino mi presentación. Ahora le voy a ceder la palabra a Carolina Ramallo. ¿Sí? Quiero volver a remarcar que ella está justamente trabajando también en doctorado con la construcción de objetos, ¿no? Entonces, me gusta toda la trama que se va articulando con esto. Así que bueno, Carolina. Gracias, a la profesora e investigadora Anik Ruiz por la confianza en invitarme a prologar la edición en español de tan destacada obra para nuestro campo profesional. Gracias de nuevo, Anik. Un placer enorme. La pertinencia de la traducción y la publicación de Sin Objeto, como la inquietud por la metodología de la investigación que compartimos quienes estamos acá, se inscribe en los derroteros institucionales de la disciplina literaria de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires. La investigación sobre literatura es producida en Argentina casi exclusivamente en el marco del sistema científico, como todos ustedes saben, o en el ámbito de las universidades nacionales. Para comprender este mapa es necesario tener en cuenta algunas especificidades de la topografía local, como la llaman Anik. Como seguramente muchos de los presentes saben, sabemos, por un lado, históricamente la Universidad de Argentina ha gozado de autonomía. Esto es algo que es un tesoro que tenemos y que a veces se nos escapa un poco de vista, pero es así. Autonomía en la definición de sus temas y en sus modos de producción de conocimiento. Esto la ha hecho ser una usina de producción de conocimiento crítico, un lugar de formación y de cuidado de sus docentes e investigadores, incluso en momentos de retracción económica o de persecución intelectual y política. Es sabido que durante el siglo XX hubo al menos dos momentos muy trágicos en que la Universidad Argentina sufrió importantes pérdidas debido a la represión y persecución que redundaron en el exilio o en la salida de las aulas de muchísimos profesores y estudiantes, ¿no? La dictadura de Onganía y la última dictadura cívico-militar. Con la recuperación de la democracia se produjo en nuestra disciplina, en la carrera de Letras, la modernización de la carrera de grado y el regreso de quienes debieron alejarse por cuestiones políticas. Por otro lado, por un lado la universidad,
por otro lado, el sistema científico argentino, principalmente a través del CONICET, tuvo durante los primeros 15 años del siglo XXI un crecimiento exponencial respecto del tiempo inmediatamente anterior, de los 20 o 30 años anteriores, que amplió muchísimo la capacidad de ingreso y permanencia en la carrera de investigador o investigadora, e hizo que trabajar como investigador en la disciplina, en ciencias humanas y sociales en general, fuera, al menos durante 10 años, una posibilidad concreta para muchos graduados de nuestra facultad. Sin embargo, también sabemos que esta posibilidad mermó con el cambio de las políticas estatales en el cambio de gobierno de 2015 y ya no lo es tanto. Si bien es cierto que muchos de nosotros, muchos docentes e investigadores participan de ambos mundos, el de la universidad y el del sistema científico, que los combinan en sus dedicaciones, los alternan, comparten espacios, no es menor el dato de que cada una de estas instituciones tiene sus exigencias y sus modos de construcción del valor de aquello que evalúan para ingresar, permanecer o ascender. En parte, debido a la trayectoria de Anik, indiscutiblemente ligada a la mejor tradición de construcción del conocimiento desde los claustros universitarios en la universidad, en parte debido a la recepción que este libro tuvo antes de ser traducido entre nosotros, me pareció desde que lo leí, y me sigue pareciendo hasta ahora, pertinente inscribir su aporte en el ejercicio de reflexión epistemológica realizado y por realizar en la universidad, en el grado y en el posgrado de nuestra facultad. Entonces, bueno, volvamos un poco a la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires. Dentro de la orientación en literatura, en este momento, por lo menos hace alrededor de 10 años, podemos pensar que hay un recambio generacional que actualiza los debates metodológicos que se ponen en juego y fundamentalmente desnaturalizan las permanencias de una formación que fue modernizadora, pero no necesariamente lo sigue siendo. Una de las cosas que he conversado con Anik largamente en este tiempo tan extraño de la pandemia, de la virtualidad, es que el estructuralismo y el análisis estructuralista parecieran estar revestidos de un cierto poder de verdad, con algún tipo de relación, pero sin duda se equivoca, con la comprobación científica. O con la producción de conocimiento ligado a la ciencia, pero sin serlo o sin decidirse a hacerlo, ¿no? Ahí hemos tratado como de comprender y lo hemos conversado mucho, bueno, y encontramos ahí como un equívoco que se sostiene y sobre el que creemos que de alguna manera vale la pena volver a pensar. También dentro del área de los estudios literarios se podría decir que a comienzos de este siglo, hace 20 años ya, 20 años, llegó a la carrera y a las trayectorias profesionales de los investigadores otra línea de trabajo que es la de la biopolítica, la de las filosofías de la diferencia francesas, y también, tal vez unos pocos años después, pero más o menos, un pequeño grupo de investigadores, de compañeros, comenzaron a recuperar otras tradiciones de la teoría literaria, como la hermenéutica, la teoría de los mundos ficcionales, la arqueología de medios. Mencionamos hace un rato la revista Luthor. Es como para armar un poco el mapa, ¿no? El mapa de la carrera. Bueno, somos muchos y muchas quienes deseamos y trabajamos para que en los debates acerca de los modos de producción de conocimiento, tanto en nuestra área disciplinar como en las otras orientaciones de la carrera y en las otras disciplinas de nuestra facultad, se produzca esta deseable interdisciplinariedad, ¿no? Y que también allí, en esos encuentros,
sean incluidas otras formas de la epistemología crítica, la epistemología transfeminista, las epistemologías del sur, otras formas muy valiosas de producción de conocimiento, de un conocimiento situado, comprometido, no neutral, transformador, para poder seguir construyendo la universidad que queremos y que merecen nuestros estudiantes. Se podrían decir estas pocas cosas que elegí decir y muchas otras que no vamos a decir ahora por una cuestión de tiempo, sobre los entramados institucionales muy específicos, súper específicos, en los que, queramos o no, nos movemos. Pero lo importante, creemos, es lo que Sin Objeto viene a hacer con estas cuestiones. Creemos que el libro se suma a una conversación iniciada hace más de 10 años en la Argentina por destacados y queridos profesores de la carrera de letras. Podemos marcar así como 3 hitos o mojones. En primer lugar, la sistematización y organización abierta por el libro La investigación literaria, problemas iniciales de una práctica, de Miguel Dalmaroni, de 2009. En segundo lugar, el libro Perspectivas actuales de la investigación literaria, que fue publicado en 2011, pero surgió en un encuentro científico acá en la facultad entre 2008 y 2009, donde participaron coralmente muchos de nuestros colegas y profesores que todavía comparten con nosotros las aulas: Martín Sciordi, Américo Cristófalo, Leonardo Funes, Miguel Vega y Miguel Vitaliano. Y finalmente los aportes del último libro de nuestro maestro Jorge Panesi, En la seducción de los relatos, que es un libro que recoge artículos de distintos momentos, pero fue publicado en 2018. Hace muchos años ya aprendimos que lo único que vale la pena y la alegría de enseñar es a pensar. Somos docentes de letras. Lo somos porque amamos leer y escribir desde siempre. Y porque alguien nos enseñó que se podía aprender a leer y a escribir. Y porque amamos enseñar. E investigamos para enseñar y enseñamos para investigar. En los últimos 20 años hay una particularidad de la experiencia docente en letras, tal vez en otras disciplinas también, lo podemos conversar, nos encantaría conversar con ustedes, que es la irrupción en nuestra práctica docente de un malestar sostenido, que a veces es más agudo, a veces es más latente, sobre las capacidades de nuestros estudiantes para escribir en la universidad. Para escribir y para investigar. Lo sabemos todos los docentes de letras. Muchas veces aparece en los colegas y en los estudiantes la idea, remarco esto, la idea de que no se sabe escribir lo suficientemente bien. Creemos que partir de un diagnóstico deficitario o de una propuesta remedial no es ni políticamente valioso ni conceptualmente potente. Eso es lo que creemos. Del déficit y de lo remedial no queremos empezar a construir. Y hallamos también que sucede algo muy parecido con la metodología y con la reflexión epistemológica cuando enseñamos a escribir en el posgrado. Como esta irrupción de un malestar, como que no se sabe lo suficiente o no se tiene una formación lo suficientemente buena. Y lo digo a propósito de lo suficientemente bueno. Y nos preguntamos, ¿cuándo debería haber sido ese momento supuestamente anterior en el tiempo en que los estudiantes deberían haberse formado en esas cuestiones? ¿Y qué hacemos con esa necesidad vacante? ¿Qué hacemos con esa necesidad? Pues hacemos nacer un derecho. ¿No tiene una necesidad? Claro. Y para garantizarlo, hacemos lo que sabemos hacer y lo que más nos gusta hacer. Nos ponemos a pensar juntos.
Annick Louis dice que en el trabajo de investigación y docencia lo inquietante aparece, a veces como irrupción, a veces como susurro, impidiéndonos quedarnos quietos, desafiándonos cada vez a repensarlo todo, conversando con otros desde nuestras vidas, desde cada uno de nosotros, desde nuestros objetos, los que pudimos y supimos construir, con el placer de la escritura y las exigencias del esfuerzo intelectual. Placer y exigencia. Y de eso se ocupa Sin Objeto. Sin Objeto viene a ayudarnos a sentarnos, a conversar y pensar juntos qué hacer con estas cuestiones que nos inquietan y nos llevan a buscar el modo de hacer efectivo el acceso a la educación superior como un derecho. Porque a los derechos hay que hacerlos efectivos para su cumplimiento, hay que garantizar el acceso, si no, lo hace con lucidez, con fina ironía, con precisión y con ternura. Nos acompaña a producir una reflexión epistemológica sobre nuestro campo y sobre nuestros objetos de estudio. Y por nuestros, nos referimos a la disciplina literaria en las encrucijadas de las ciencias humanas y sociales. ¿Sí? Y me gusta como volver a ¿no? La disciplina literaria en las encrucijadas, porque es algo que no tenemos muy resuelto. Hay una cita del manual que les contaba hace un ratito de investigación de Miguel Dalmaroni que señala que en los estudios literarios era habitual, voy a usar el era porque es un libro de hace 15 años, que las investigaciones se derivaran del universo teórico crítico de cada investigador e incluso de cada libro de cada investigador. Sabemos que algunos de nuestros maestros fueron brillantes y son brillantes haciendo esto, en este sentido. Pero también sabemos que la universidad en el siglo XXI está luchando por renacer de su crisis institucional, que, como se indica en el anexo de Sin Objeto, es una crisis de la literatura, de la teoría, de las humanidades, etc., ¿no? Sabemos que la universidad como gran institución moderna, burguesa, está en crisis. Y está tratando de salir de esa crisis con propuestas emancipadoras, críticas, comprometidas, que apuesten por una producción colectiva del saber, por la democratización en el acceso a los distintos modos del conocimiento, por una reflexión política y metodológica. El libro de Annick viene a ser un mapa para salir al territorio de esa batalla que queremos dar, la de hacer juntos una universidad y un sistema científico que produzca conocimiento relevante, pertinente, objetivo, aunque no neutral, democrático y crítico. Este libro nos interpela y nos habilita a intensificar nuestras prácticas intelectuales desde la especificidad disciplinar, sin ceder frente a los ataques antiintelectuales, muchas veces lamentablemente sustentados en discursos pretendidamente científicos. Establecer y defender la especificidad epistemológica y metodológica de nuestra disciplina es una forma de sostener espacios y modos de producción de conocimiento crítico, emancipador y transformador, en la tradición de la Universidad Argentina, desde Pesoni, Ludmer, Panesi, hasta Bell Hooks, Freire o de Sousa Santos, y siempre en la línea que continúa Annick, docentes pensando con sus estudiantes. Como nos enseña Sin Objeto, la pregunta por las condiciones bajo las cuales se produce el conocimiento es el punto de partida, no solo de nuestra reflexión y de nuestra acción, sino también de nuestras decisiones epistemológicas y metodológicas. El libro, que ojalá lean y disfruten tanto como nosotros, consta de 5 capítulos. El estatuto de la disciplina literaria, lógicas del objeto, descripción, normatividad y valor, texto literario, disciplina literaria y ciencias sociales y humanas, los medios del discurso, la cientificidad de la disciplina literaria.
Los dos primeros abordan la reflexión epistémica de los estudios literarios. El tercero, el centralísimo tema de la formación de valor. Y los dos últimos, las encrucijadas de los estudios literarios en relación con las ciencias sociales y las humanidades. Como puede verse, el recorrido del libro permite producir un foco en la disciplina literaria, pero desde allí reflexionar sobre su relación con saberes cercanos. De hecho, la cuestión de lo disciplinario, como ya dijeron en esta presentación, está puesta en valor desde el título del libro, y lo interdisciplinario como problema metodológico, institucional y político es absolutamente central en el trabajo de Annick. Sin Objeto viene a recuperar lo mejor de la tradición previa a la hiperespecialización y a la tecnocratización de la investigación, pero sin obturar, desconocer ni ensombrecer el desarrollo de las disciplinas científicas, porque no se trata simplemente de rechazar la burocratización de la producción del saber con consignas que tal vez son atractivas, pero son irrelevantes o improductivas luego para el trabajo, cuando hay que efectivamente trabajar. En este sentido, vale la pena destacar que en los últimos 40 años ha habido producciones disciplinares muy significativas en humanidades en general y en los estudios literarios en particular. El aporte general del libro es ese: sistematizar el pasado reciente y el presente de la disciplina literaria para pensar en qué condiciones estamos de tener un futuro. Gracias, Daniel. Ahora es tu turno, Annick. Bueno, sí, disculpen, estoy un poco enferma, pero creo que sobre todo estoy un poco emocionada porque por lo que les han dicho mis amigos y querido editor, que dice todo eso, pero él es santo, en realidad. Yo no hice nada, solo escribí el libro, él se ocupó de todo el resto, la verdad. Es un libro que es muy importante para mí. Yo le debo este libro a mis alumnos, a mis estudiantes, a las preguntas que me hacen, a las inquietudes, a los problemas que he tenido con ellos. Además, al final fueron ellos los que me convencieron de que había que escribirlo, cuando tiene razón Jero. Hubo un momento en que yo tenía la impresión que estaba muy vinculado a mi pasado y como que se había pasado el momento de escribirlo y que ya no iba a ser importante escribirlo ni publicarlo. Y además, bueno, nunca es tan fácil conseguir editor, así que bueno, estaba un poco perturbada y por eso, bueno, quiero empezar por agradecer, bueno, a Fernando por todo el trabajo de editor, lindo el libro, a Carolina por el prólogo y todo el apoyo, a Jerónimo también, y a Juan Manuel Lacalle y Yael Tejero, que me hicieron una entrevista en Luthor hace como un año antes de que saliera el libro, y cuando yo ya había renunciado a encontrar un editor, y me dieron confianza en el hecho que había que seguir probando. Y efectivamente, todavía recuerdo cuando recibí el mail del editor que me decían: lo vamos a publicar, pase lo que pase, es el libro más original que hemos leído sobre la disciplina literaria en mucho tiempo. Y ahí mismo me puse a llorar, evidentemente. Y bueno, el libro existe en español gracias a todos ellos y existe en sí mismo gracias a mis estudiantes, como digo. Y bueno, voy a decir algunas palabras, pero no resumirlo. Entonces, voy a decir simplemente algo sobre los orígenes. Efectivamente, Jero mencionó uno, este momento en que en el mundo entero, alrededor del año 2007, 2008, se empieza a hablar de una crisis de la literatura y de una crisis de las humanidades. Es un momento en que además yo estaba en una crisis particular en mi carrera y bueno, en ese momento, siempre, en esos momentos de crisis, siempre recuerdo lo que decía Josefina Ludmer, que era que todos los problemas son personales, pero también son sociales. Y entonces decidí empezar a mirar alrededor mío y ver qué pasaba con los demás, y ahí es donde entró esa idea de describir lo que está pasando y hacer una especie de diagnóstico de lo que estaba pasando en la disciplina literaria. Hay algo más que digo de manera un poco velada en el libro, que es que en ese momento yo encontraba que era muy aburrida la disciplina literaria.
Yo debo confesar, me aburría mucho. Iba a los congresos y tenía la impresión que todo el mundo decía lo mismo y del mismo modo, lo cual es el colmo, evidentemente. Pero bueno, entonces dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué los discursos están así como estereotipando, copiando entre ellos? Y efectivamente era un momento, por lo menos en Francia, acá lo que es interesante es que en Argentina, como bien dijo Caro, es un momento exponencial en donde crece la disciplina y crecen las humanidades. En Francia era al revés. Yo entré en la universidad a mediados de los años 90 en Francia, que fue un momento que hubo más puestos en la historia de las humanidades. Si no, nunca hubiera conseguido un puesto, es evidente, pero bueno. Era exponencial ahí en ese momento. Y en el 2007, 2006 son los momentos en que hay menos puestos en toda la universidad en humanidades. O sea que hay ese retroceso que hace que también la gente empieza como a comportarse de modo muy raro, diría yo, como a copiarse, a dejar de tomar riesgos, a innovar menos, y bueno, todo eso fue lo que a mí un poco me hizo pensar, bueno, y dije, bueno, vamos a ver qué está pasando acá alrededor. Y en realidad usé mucho un método antropológico de observación. Iba a los congresos, a los lugares, y lo que hacía era observar qué pasaba, qué decía la gente, etc. Y es verdad que eso me ayudó a pensar, y también, bueno, algo que Josefina Nussbaum siempre me decía, yo siempre le decía que admiraba en ella la capacidad para pensar el presente, que no me sentía capaz de pensar el presente. Y ella me decía, pero sí, lo que estás haciendo. Y tenía razón en ese momento, lo que pasa es que yo no me daba cuenta. Hay además un origen un poco más antiguo, quiero creer que esto es apócrifo, pero yo les aseguro que es cierto. Es el curso de entrada a la universidad en 1984, ese año un poco diferente, ¿no? De la llegada de la democracia, que tuvimos un curso de ingreso de un mes, en el mes de marzo. En ese curso había una clase de literatura y una de metodología, creo, no, lógica y literatura, una cosa así. Y en uno de esos cursos yo descubrí a Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas. Y quedé fascinada. Y dije, pero, ¿y la literatura? ¿Cómo se puede pensar esto en la literatura? Y desde entonces, ese era un poco mi sueño, era escribir la estructura de las revoluciones científicas de la disciplina literaria. No se vayan a creer que... No. Pero con el tiempo dije, bueno, no hace falta hacer Thomas Kuhn, ya que decimos, no, tampoco puede ser Jorge Panesi, bueno, no hace falta hacer Thomas Kuhn, pero podemos hacer lo que podemos, es decir, en términos reales, ver qué es lo que uno puede escribir. Y lo que me llamaba mucho la atención es que justamente no existía en ese momento en Francia la pregunta por el saber de la disciplina literaria. Existía la pregunta por el saber del texto literario, pero no de la disciplina, como si hubiera una gran confusión en esto. Y ese fue un poco el origen, el saber, Thomas Kuhn, la estructura. Y al fin mi sueño, y bueno, así empecé. Y empecé efectivamente pensando en esa cuestión del objeto, porque esto de que me aburría, yo iba a los congresos y decía, bueno, a ver, ¿de qué hablan? ¿Y qué toman por objeto? Entonces empecé así como a pensar en una tipología de cuáles eran los objetos posibles en la disciplina en ese momento. Y eso me parecía realmente muy interesante. Lo que yo hago es descriptivo realmente, pero como lo digo en el libro, tiene una dimensión prescriptiva también, porque cuando yo hablaba de esto en los seminarios, los estudiantes me decían, me aclaró el tema de tesis, me aclaró el tema sobre el que tengo que trabajar. O sea, había como una dimensión muy pragmática que yo no, al principio no necesariamente veía. Y habría otro origen también, que es mi interés por la formación. Yo lo he dejado de llamar metodología porque la palabra está muy desprestigiada en Francia. O sea, yo he dado muchos cursos de metodología en la universidad y en la école, y los colegas me dicen, pero eso es fácil, no tenés que preparar nada. Genial. Tipo guitarrero, ¿no? Como si fuera, no sé qué, hacer que yo ahí bailo, no sé qué sé yo. Y bueno, entonces empecé a pensarlo en términos de formación y cómo uno se forma y en distintos niveles, cómo uno se forma la escritura, hacer un resumen, hacer una investigación, a buscar la bibliografía, es decir, todos esos aspectos. Y la verdad que eso me parecía muy interesante, muy pragmático, ayudaba mucho a los estudiantes. Y también me parecía imposible disociar de la pregunta ¿qué es investigar en literatura? Esa es como la clave de qué es investigar en literatura. Porque claro, uno tiene que enseñarse, pero tiene que preguntarse todo el tiempo qué es la investigación en literatura para poder hacer.
y cambia todo esto, evidentemente. Por eso digo que, bueno, Sin Objeto tiene una deuda muy importante con mis maestros, ¿no? Ludmer, Panesi, diría en París, aunque no fue exactamente un maestro, Schaeffer, ¿no? Catherine Bellet-Valentin y varios, Chartier, en parte, pero sobre todo con mis estudiantes. Ellos me mostraron que esto era interesante y que había que hacerlo, y bueno, espero que hayan tenido razón. Vamos a ver. Porque la otra dificultad que tiene que ver también con esto que decía Jero, de por qué yo sentía que el libro pertenecía al pasado, era también porque efectivamente era el final de un proceso, pero también había enseñado tanto sobre esas cuestiones que sobre cada capítulo o subcapítulo del libro había como 15 versiones distintas, en francés, castellano e inglés. Entonces yo me tenía que sentar a escribir el libro y decía, bueno, ¿y ahora cuál es la mejor? Era una cosa como imposible de decidir. Y había que transformar toda esa oralidad en escritura también. Y eso, la verdad que me parecía como medio inútil, pero bueno, ojalá no lo haya sido. Parecía como que tenía que quedar en esa oralidad, no sé, y en ese intercambio. El proceso de escritura fue muy rápido. Después cuando me decidí fue así 2 meses. Pero claro, tenía todas esas versiones, así que no hay mucho mérito en ello, porque había 500 versiones, ¿no?, de todo. Y el proceso de traducción también, ¿no? Lo traduje como menos de un mes. Sí, un mes. Sí. Sí, un mes real y después Sí. proceso de corrección un poco más extenso. Y después sí. Tratamos de adaptarlo. A mí me pasaba lo mismo que me pasa con el libro de Jean-Marie Schaeffer, Pequeña Ecología, que me parecía súper francés, pero en realidad no lo es tanto, ¿no? Eso es una cosa interesante, que uno por ahí no se da cuenta del interés que puede presentar en otra comunidad, lo que escribe o lo que hace. Pero realmente reescribirlo en español fue apasionante. Para mí la autotraducción es una forma de reescritura, y yo trato siempre de reescribir y traducir mis propios textos al español solamente, no vayan a creer. Y porque además tiene esa ventaja, que todo aquello que a uno no le gusta, o no le gusta más, lo puede corregir. Entonces, es mucho mejor la versión en castellano. Mucho mejor. Y aparte había otra cuestión, es que cuando hablo de la comunidad francesa, sobre todo, y eso lo habíamos discutido mucho con Carolina cuando ella tuvo la gentileza de releerlo y ayudarme a corregirlo, no podía a veces ser muy frontal en lo que decía, porque era muy crítico. Entonces tenía zonas como muy metafóricas sobre lo que decía, así, algo así. Y después, claro, al traducir al español, eso ya no tenía sentido, porque se puede ser un poco más directo. Pero es verdad que yo, como en el fondo estoy un poco adentro y un poco afuera de la comunidad francesa, es más difícil para mí ser crítica y que esto sea leído igual, evidentemente. Pero bueno, para no extenderme y terminar de presentarlo, simplemente decidí disipar hoy algunos malentendidos que plantea el libro. Primero es el título. Quiero aclarar que yo no digo que la disciplina literaria no tiene objeto. No. En realidad el título era un poco un chiste. Por la reflexión sobre el objeto fue como un poco el corazón del libro, y para mí sigue siéndolo. Y por otro lado, efectivamente era una época en que yo tenía la impresión que no tenía objeto. Tenía la impresión que estaba como ubicándome en una interdisciplinariedad en la cual hacía muy difícil para la comunidad literaria francesa que ellos me reconocieran como perteneciente a la comunidad de especialistas de literatura. Y entonces eso causaba una serie de problemas en la comunidad. Era más bien yo, entonces, la que me sentía sin objeto. Después me di cuenta que vieron, si uno manda un mail, si pone el título, dice sin objeto. ¿Sí? Entonces dije, me arruinaron el título. Entonces consulté, como hago en estos casos, a mi titulero preferido, que es mi marido, y que tiene mucho talento. El Borges sobre maniobras es de él, el título. Y me dijo, no, déjalo, está muy bien así. Pero después, Yael Tejero y Juan Manuel Lacalle hicieron la entrevista y le pusieron hay objeto. Y yo dije, le vamos a poner al libro hay objeto en vez de decir objeto. Pero del punto de vista, lo dejamos así porque del punto de vista de la identidad del libro y la traducción era complicado cambiarle el título. Bueno, lo dejamos ahí. El segundo malentendido es que yo en la dedicatoria digo que es un panfleto. ¿Sí? Yo creo que es un panfleto, sinceramente. Hay que reivindicar el género panfleto.
en el sentido que es un libro fue escrito de manera voluntaria, de modo muy directo, muy rápido, muy breve, muy pragmático, como decía Art, Gruesa de la mandíbula. exacto, exactamente eso. Había en algún momento pensado ponerle como si fuera un manual, efectivamente, después lo descartamos con el editor francés. Y también hay algo agresivo, un poco, no sé, un poco pendenciero en el libro, digámoslo. Por eso digo, es un panfleto. La mente y desafío. Era algo así. En ese momento yo creo que estaba un poco cansada de la comunidad francesa y bueno, se nota. Por ahí menos en la versión española. Estaba un poco cansada de las cosas que me decían. Que iba con los literatos y me decían, váyase con los historiadores. Y los historiadores me dicen, vaya a literatura. Me la pasaban así, bueno, me peloteaban, no nada otro. Con uno de los últimos libros que publiqué, La invención de Troya, la misma semana un editor me contestó, porque es sobre las autobiografías de Heinrich Schliemann, el arqueólogo autodidacta. Y la misma semana recibí 2 respuestas negativas. Un editor que me decía, no publicamos biografías. Y el otro que me decía, qué pena que no es una biografía. Bueno, por eso ves, Fernando, que en cuanto a lo que hiciste publicar, yo no te iba a decir que no. No, por supuesto. El tercer malentendido es que no afirmo que la disciplina literaria es una ciencia, pero sí es un libro que aboga por una mayor cientificidad de la disciplina literaria, en términos de rigor, principios, protocolos, en cuanto a la reflexión sobre las bases epistemológicas de la disciplina. Tampoco afirmo que es una ciencia social, pero sí que tiene una dimensión social y que en sus relaciones con las ciencias humanas y sociales tendríamos que modificar el posicionamiento hoy. Esto ya no es el siglo XX, tendríamos que reposicionarlo. Y es verdad, reivindico, como decía Jerónimo, una forma de interdisciplinaridad, que es el modo en que yo puedo tratar los objetos. Para mí el inicio de todo siempre es el objeto. Yo me fascino con un objeto, o el objeto se fascina conmigo, no sé muy bien. Pero hay objetos que me han perseguido y he tenido que ceder. Por ejemplo, este libro sobre Schliemann, que ha sido un gran éxito. Es un libro, yo estaba convencida que iba a arruinar totalmente mi carrera, que ahí sí era el fin de todo, que era un desastre, que mientras lo escribía, que si lo publicaba un día me iban a echar definitivamente de la disciplina literaria. Bueno, en fin. Y fue todo lo contrario, pero ese fue un objeto que se impuso a mí. A mí ese libro me costó mucho, sobre todo porque es el único trabajo que he hecho hasta ahora que no tiene ninguna relación con América Latina. Y eso me resultaba como doloroso. Por eso resistí mucho tiempo, pero al final salió. Muy bien. Efectivamente, el objetivo principal, ahora lo que no son malentendidos, el objetivo principal es pensar las bases epistemológicas, pero no en términos de una epistemología como desprendida de la realidad, sino en términos de condiciones de producción. Pensar realmente cómo se genera el saber, cómo lo aplicamos, cómo buscamos los objetos. Es un libro muy, muy pragmático en ese sentido. Y efectivamente existe esta idea en el libro que reflexionar sobre el presente puede permitir llevar a una renovación de la disciplina y de sus objetos. Esa es una parte de mi trabajo que me gusta mucho porque a menudo inscribo estudiantes que nadie quiere inscribir porque los temas les parecen delirantes a mis colegas y terminan conmigo siempre. Y a mí me parece interesante, me parece que se puede construir algo, etc. Y me especializo en estudiantes rechazados en otras partes y por otros colegas. Y efectivamente pienso que se puede renovar a partir de ahí. Diría una última palabra para afirmar esto, que es que la calidad de mi formación yo la debo a mis maestros y a mis estudiantes, pero también a la universidad gratis, a la universidad, a la UBA y a la École, que bueno, no es gratis, pero no cuesta mucho. En Francia, ustedes saben, hay una patente universitaria, no es mucho, pero hay una patente universitaria, hay que poder pagarla, evidentemente. Pero hay becas para los que no pueden pagarlas, evidentemente. Y
por eso es un placer estar acá y bueno, presentar el libro. Y bueno, si tienen ganas de hacer preguntas discretas o indiscretas, pueden. Muchas gracias. Hay algo que empezamos hace un rato y que yo lo quiero comentar, a ver si lo confirmás acá, confesando un montón de cosas. Hay un rasgo, digamos, que reconoce, me parece, Anik en la disciplina literaria, en las disciplinas en general de investigación, digamos, que es el dinamismo, ¿no? O sea, me parece que es un rasgo, no es que lo afirmás, pero claramente está la idea, ¿no?, de que está siempre en movimiento, con la posibilidad de realizarlo y con la necesidad de hacerlo, digamos, ¿no? Por eso yo decía lo de la vigilancia epistemológica. Ahora, este es un libro que ella hablaba, digamos, de si la experiencia francesa puede ser interesante para Argentina, ¿no? Y yo pensaba cómo era la repartición Francia-Argentina en el libro. Y efectivamente me parece que es un libro que está, en cuanto a la descripción, digamos, más vinculado con las prácticas institucionales francesas, incluso con cierto cuerpo de investigaciones, digamos, ¿no?, de ese espacio, pero que lo que sería como el cuerpo crítico, aquello que tiene que ver con el reconocimiento de la necesidad del dinamismo, tiene que ver con la tradición crítica argentina y con tu formación acá, digamos, ¿no? Y me parece que hay algo ahí de esa repartición, ¿no?, que el aporte, digamos, el aporte en relación con cómo dinamizar el conocimiento viene, ¿sí?, de ese momento en el que te formaste en la carrera de grado acá, donde efectivamente había una tensión, una cierta vigilancia epistemológica, que no se llamaba así, digamos, que no tenía que ver con eso, pero que uno podía reconocer y lo podía reconocer retrospectivamente, ¿no? ¿Qué te parece eso? Sí, totalmente. Hay en el libro como una comparación, están presentes los dos universos, pero sería un poco, como decía hace un rato, el mundo francés, la Academia Europea, digamos, vista a través de los ojos de Argentina, de la Academia Argentina. Hay algo de eso. Y es verdad que es un privilegio, bueno, yo siempre digo eso, que existe la suerte histórica, ¿no? Bueno, una de las cosas que mencionaba también Caro, digamos, la dictadura, con todo lo terrible, bueno, por ejemplo, a mí fue lo que me permitió tener a Jorge Pagnesi de profesora en la secundaria. Usted se imagina, uno tiene 14 años y viene ahí Pagnesi con el formalismo ruso y con Borges, además, y uno queda totalmente chiflado, evidentemente, como la experiencia nuestra. Pero, y además de eso es la suerte histórica, la universidad del 84-85. Yo ahí aprendí que se puede cambiar una institución, se puede transformar, pero tiene que haber la voluntad de hacerlo. Yo lo que no necesariamente veo en Francia es la voluntad de hacerlo. Más cuando acababa de llegar a la universidad, me acuerdo la respuesta. Estábamos en una reunión de departamento y yo digo, bueno, pero ¿por qué estamos haciendo eso así? Y me dice un colega, siempre lo hicimos así. Otra vuelta digo, bueno, no, pero tenemos que dinamizar este proceso, porque si de una semana a otra queremos, porque nos hacían enviar las fotocopias como con 3 semanas de anticipación. Digo, bueno, pero si yo doy una clase y me doy cuenta que hay que reforzar algo y quiero una fotocopia, no las puedo tener. Y me mira y me dice un colega, y me dice, acá no estás para innovar. Es el del mundo, o sea, también yo creo que eso a mí me ayudó, porque cuando vino este periodo de crisis de las humanidades, todo el mundo empezó a decir, ay, el mundo que estamos perdiendo, qué sé yo. Ese mundo que estábamos perdiendo para mí era un desastre. Esa universidad en que yo trabajé los primeros años, del 96 al 99, era un mundo tedioso, sin ningún respeto por los estudiantes, sin ningún tipo de pedagogía, sin ningún interés casi por la investigación. Era un mundo que realmente no era interesante en ese sentido. O sea, nostalgia yo no tengo por el pasado,
creo que hemos sido muy privilegiados los que vivimos esa época del regreso a la democracia. Y que nos quedamos con ese recuerdo, con ese momento, y bueno, que nos sirvió después para hacer otras cosas. ¿Quieres decir algo? No, que quería que dijeras eso, que a mí me gusta mucho. También dice que ella tiene el privilegio de vivir sin nostalgia en el pasado. Y es una maravilla que en la vida a uno le pase eso. A veces uno tiene la suerte de que le pasa eso. Bueno, tengo nostalgia de mi infancia de mi hija, pero porque nos permite como eso, como pensar qué futuro estamos construyendo, ¿no? Activamente. ¿Qué futuro queremos construir sin nostalgia? Pero además tiene que ver con una cosa que pasó en las humanidades en la segunda mitad del siglo XX, que es uno de los, por eso a mí me interesaba tanto Thomas Kuhn, fue uno de los usos de Thomas Kuhn en las ciencias humanas y sociales, fue que en realidad se tomó el esquema de Kuhn para pensar que las ciencias humanas y sociales habían vivido una época como pre-paradigmática y que ahora estábamos como en el apogeo de las ciencias humanas y sociales. Entonces, lo que es una etapa fue considerado como el momento máximo y el momento como terminal. Entonces, claro, después del momento máximo uno solo puede caer. Si uno no lo ve así, yo no lo veo así, yo siempre historizo mucho, ¿no? No lo veo así, entonces no caigo y no tengo nostalgia. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta o un comentario? Estamos para eso en este momento, y si no... Bueno, muy bien. Entonces, si no hay preguntas y comentarios, hacemos el silencio, el típico silencio que es propiciatorio. Porque pronto se vuelve a Francia, entonces... Sí, después no va a responder mails. Voy a aprovechar de hacer una pregunta que sería todos los textos, que tiene que ver con algo que no está en el contenido, sino por fuera, en el epígrafe. Bueno, me llamó la atención por qué Wild Horses de Roy. Los dos epígrafes tienen que ver justamente con un periodo muy difícil para mí profesionalmente, y que era un poco contra viento y marea, y por eso era de que, a pesar de que, por eso digo eso de Wild Horses, Drag Me Away, porque para mí esos 10 años fueron como, para mí es como el medio institucional hizo todo para que yo, no sé, me fuera, me terminara. En lugar de eso escribí 5 libros en esos 10 años, o sea, que eso es un poco, y por eso también el epígrafe, el Irene, es porque me sentí muy extranjera en esos años. En Francia fue el único momento en que realmente me sentí extranjera, porque yo como hice la carrera acá, la licenciatura acá, y llegué ya para el doctorado, no pasé por los sistemas de certificación clásicos franceses. Y aunque tengo una nacionalidad y soy bilingüe y todo, eso te convierte en un extranjero en la academia. Y tuve mucha suerte porque cuando terminé la tesis, como digo, el año 96, cuando yo entré en la universidad, fue el año en que históricamente hubo más puestos en la Universidad Francesa en Humanidades. Como para decirles todo, yo candidateé a 33 puestos ese año. Hoy si hay 2, estamos contentos. Había 33 puestos en español. Entonces tuve mucha suerte, por eso, la suerte histórica, como digo siempre. Pero fueron momentos, fueron testigos, hubo momentos oscuros. Hubo momentos muy, muy oscuros en ese periodo, de muchos rechazos absurdos. Es una academia más conservadora, más orientada hacia lo tradicional, hacia lo histórico, que se refugia mucho en el pasado. Claro, esos términos eran muy difíciles para mí, además de eso de los sistemas de certificación clásicos que yo no tenía. Hubo momentos de bastante desesperación. En realidad en los agradecimientos había un párrafo más que Marcelo Topuzzian me censuró. Marcelo Topuzzian fue que lamentablemente no pudo estar con nosotros, fue el primer lector del libro cuando todavía era un manuscrito. Y había un párrafo donde yo decía que, después de los agradecimientos, decía que en realidad debería agradecerle que había sido una década de reveses y problemas institucionales y que debería agradecerle a los que los causaron, pero que en realidad no lo habían hecho con buena intención y
que nada justifica la falta de ética. Era un poco, yo creo que por eso hubieran colgado en Francia directamente. Así se pueden contentar con ignorarme de últimas, pero me hubieran colgado con eso. Así que Marcelo me dijo, si yo fuera vos, viste cómo es, diplomático, si yo fuera vos, el último párrafo, igual está los epígrafes, déjalos, bueno, exacto. Buena esa. Sí. Gracias por su esfuerzo, compartir todo esto con nosotros. Y yo quería preguntarte, Nick, si mal no recuerdo la escritura de la primera versión en francés previa a la A ver, no, sí, espera. Schliemann estaba listo en junio del 2020, eso de la pandemia, ¿no? Sí. En ese momento yo estaba terminándolo, pero la mayoría estaba escrito ya justo antes. Porque, bueno, justamente me surgió la duda acerca de si la experiencia de enseñanza en pandemia, de investigación, había influido de algún modo en la escritura traducción. En la escritura de traducción sí lo tuve un poquito en cuenta, pero no mucho. Nosotros en Francia no tuvimos tanto confinamiento como ustedes, no fue tan brutal. Tuvimos unas semanas, no sé, quizás 3 meses como mucho, y ni siquiera seguidos. Así que fue menos brutal para nosotros. Fue un poco, el problema que son 5 libros que surgieron en ese periodo tan difícil, justamente, nacieron todos en ese periodo, y la pregunta era un poco cuál terminar primero, ese era un poco el inconveniente. Y yo me encapriché, bueno, quedé totalmente prisionera de Schliemann y de Troya, bueno, fue ese el primero, y por eso después los otros me parecían como más aburridos. Pero no mucho, pero algo de esto hay en el próximo. En el próximo, bueno, sobre los exploradores hay una reflexión sobre el viaje en la academia, y ahí hablo un poco de la pandemia, de lo que produjo la pandemia. No, quería comentar que cuando la trajiste a Ludmer a colación, como tu maestra, se me vino que hoy leí la entrevista que sacó Luthor a Martín Cohen en un número que le dedica buena parte de sus reflexiones a la historia de la teoría literaria en la UBA. Y bueno, Martín Cohen comenta en esa entrevista que Josefina Ludmer publicaba sus libros como corolario de una serie de diálogos, una experiencia concreta, y que entonces cuando llegaba la publicación del libro se aburría de eso y no quería hablar más de eso porque ya estaba. Entonces me pareció lindo que haya una marca de tu maestra en esa concepción del libro como un corolario de una experiencia que es muy rica previa, y pienso que este libro ilumina un montón de zonas de tus libros anteriores, ¿no? Y permite releer tus libros anteriores, y deja, no sé, pienso por ejemplo en la noción de contexto que aparece problematizada en el libro y que es una noción que vos constantemente problematizás en tus reflexiones sobre el objeto literario, ¿no? Así que me parece que es como una linda relectura del pasado, digamos, de tu propio pasado, pero de la disciplina literaria también. Pero a la vez, como decía Carolina, es una apuesta al futuro también, ¿no? Es un programa. Y me preguntaba, a partir de las intervenciones de los 4, qué desafíos, por ponerle un nombre estimulante, se pueden presentar en términos de traductibilidad cultural, social, política y epistemológica, en el sentido social que vos le das a lo epistemológico de esta concepción en nuestro contexto, ¿no? Pensando en esto de que la experiencia que recuperás está muy atravesada por tu experiencia de formación en Argentina, pero que el contexto institucional que estás pensando es el francés. Entonces, bueno, eso, ¿qué desafíos se presentan al leer el libro y querer apropiarnos de este programa de alguna manera, obviamente con los desfases y los desplazamientos de sentido que siempre en
cualquier lectura, pero eso. ¿Qué desafíos hay en esa reapropiación? Bueno, gracias por esto. No pensé mucho en mis libros anteriores cuando lo escribía, pero esos 5 libros están todos comunicados. Entonces, este es un poco como la teoría de las prácticas que están en todos los otros, en los otros 4. ¿No? Y era un poco todo lo más teórico terminaba acá, y después lo otro está como explicitado, ¿no? Por eso no hay ejemplos acá. Eso también es una cosa que discutimos mucho con Marcelo Topusian, y la verdad que los dos nos inclinamos por no ejemplos. Los ejemplos están en los trabajos, así que no vale la pena desarrollarlo acá. Que los construyan los lectores. Yo te iba a decir eso. Y yo tengo mucha confianza en los lectores. Así. Claro. Y sobre los desafíos, bueno, yo diría uno más pragmático que se me ocurre es que toda la reflexión sobre la interdisciplinaridad en el momento que están pensando en rehacer el plan de la carrera de letras, por ejemplo, podría quizás servir, no sé, digo yo. No sé. Sí, me parece que sí. Que es una pregunta que responderán ustedes, ¿no? De alguna manera. O sea, nosotros ya lo leímos, nos entusiasmamos, nos enamoramos, nos arrojamos a traducir y comentar el libro. Y bueno, ahora sale a la cancha y será aprobado por nuestros tesistas, nuestros investigadores que están haciendo sus tesis de doctorado. Nuestros talleristas, de nuestro taller de tesis, que lo pondrán a prueba en el mejor sentido, ¿no? Cuando uno se pone a dialogar con una propuesta intelectual y explora sus límites y sus alcances. A mí personalmente yo siempre pensé que no era un manual, perdón, y como que lo discutimos, para mí no es un manual de metodología, sino que es un libro de reflexión epistemológica y por lo tanto es mucho más potente que un manual que siempre tiene las limitaciones de lo prescriptivo, porque sugiere y no prescribe, y porque abre preguntas y las respuestas las construirá cada uno de los investigadores que decidan sentarse a conversar con el libro. Para Pero mí, no es individual la respuesta. no, la tendrán que dar. Eso es por eso, digo, ahí Yo institucionalmente quiero me parece. ahí, retomando lo que decís, me parece pertinente, porque además el libro de algún modo ofrece algunas líneas, ¿no? para pensar. Creo que hay algo, digamos, que hace el libro, que es proponer una idea de investigación que es justamente la de pensar cómo constituimos los objetos literarios, y ahí esta tercera tendencia de la interdisciplinariedad, que es la epistémica, hay que leerla como parte del trabajo de construcción de los objetos, y no como una receta, digamos, para aplicar. Entonces, ese me parece el primer desafío, digamos, ¿no? Que el libro otorga, nos da un lenguaje y un recorte de esta dimensión que se llama epistemológica, y que invita a atravesar la construcción del objeto desde cierta incertidumbre, ¿no? Incluso hay dos consecuencias de esta forma de encarar la investigación que se propone con algún detalle en el libro, que son medio abismales. Una es la de cómo afecta la temporalidad, ¿no?, de la investigación. Es decir, si uno tiene un objeto, bueno, como el que yo les comentaba de Paula Hoyos Satori, digamos, ¿no?, que empieza a requerir, digamos, que uno trabaje con una serie de materiales heterogéneos, que investigue no solo la retórica del texto, sino también, digamos, los dispositivos editoriales, que tenga que aprender, digamos, ¿no? Tenga que aprender uso de técnicas de análisis, digamos, conocimientos de otras disciplinas. Eso dilata, ¿no?, el tiempo de investigación, porque uno tiene que agregar aprendizaje nuevo para construir el objeto y llegar, digamos, a esa instancia, ¿no? Ese es un fuerte desafío, digamos, cómo institucionalmente se da lugar a eso también, ¿no? Porque hay algo que hace el libro que es muy interesante, que es que
La disciplina es también los condicionamientos institucionales, los condicionamientos de todo tipo. Por eso cuando Nick cuenta anécdotas, uno dice, bueno, está cayendo en la autobiografía, digamos, pero en realidad está mostrando cómo efectivamente se constituyen las investigaciones, ¿no? O sea, cuando hay por ejemplo, digamos, un favoritismo por ciertos objetos y un rechazo, digamos, por ciertos otros o por el modo de construcción de otros, eso también hace a cómo se generan los objetos de investigación. Y eso está en el libro, digamos, ¿no? Que es parte del funcionamiento de una comunidad de investigación. La otra consecuencia inquietante, digamos, de tu propuesta interdisciplinaria tiene que ver con la producción de restos de muy diverso tipo, ¿no? O sea, cuando uno va recorriendo justamente distintos carriles, digamos, para armar el objeto, quedan cosas que uno ya después no sabe bien, digamos, dónde van, o que incluso no van, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer con eso? Con todo ese exceso, digamos, de producción que conlleva este tipo de investigaciones, ¿no? Eso para mí son desafíos, digamos, desde el punto de vista epistemológico en relación a la construcción de nuestras investigaciones. No creo que tenga que ver tanto, por lo menos, cómo se está definiendo el tema del plan, con la organización de los saberes en la carrera de grado. Creo que tiene más que ver con el tipo de investigaciones, digamos, que constituimos más bien en la formación de investigación en el posgrado. ¿Sí? Me parece que ahí nuestros doctorados justamente dan esa posibilidad de doctorados y también los programas de investigación, me parece, dan la posibilidad de si puedo agregar investigar un tipo de validación, que es lo que hace avanzar una carrera, ¿no? Porque efectivamente a mí esto de la temporalidad me preocupaba mucho porque lo imaginan cuando empecé la investigación sobre Schliemann, yo no sabía nada de arqueología prácticamente. Tuve que empezar a investigar la historia de la arqueología, la bibliografía sobre Schliemann, la historia del saber, la historia de las instituciones en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Siempre cuento que cuando llegué la primera vez a la biblioteca de arqueología en Atenas, me senté en el piso y me puse a llorar, porque no sabía por dónde empezar, ni qué hacer, ni digo, nunca voy a poder aprender todo esto en una semana. Tenía una semana, bueno, por supuesto no llevo una semana, sino años, pero bueno, recetas no, pero doy una serie de posibilidades para aprovechar los restos y que todo esto no sea necesariamente. Sí, hay unos tips. Porque yo me confronté mucho a eso y yo lo llamo la dilapidación científica. Así que hay un gesto de acumulación y de dilapidación del saber. Y bueno, ¿y qué hacer con eso? ¿No? Es cómo irlo aprovechando en otras instancias y como decía, vos decías eso, pero también cómo hacerlo valer en términos institucionales, ¿no? Cómo hacerlo entrar en la institución, cómo hacerlo reconocer por la institución. No es necesariamente yo, por ejemplo, en esos años que decía que eran tan difíciles, mucho de lo que yo hacía no era reconocido por la institución, porque en términos de disciplina no entraba en Francia dentro de la disciplina literaria. Ese artículo sobre educación, sobre pedagogía, sobre metodología de la enseñanza, todo eso era como, no servía para nada, digamos, en mi currículum de algún modo. Y por eso hablo de eso de la dilapidación. Pero al final, quizás todo con ver. Al final. Yo te quiero agregar como dos cosas que hemos conversado mucho en otro momento, pero que hoy no mencionamos, que es que el libro, para mí, esta es una lectura personal, aporta dos grandes hallazgos para el campo argentino. Uno es repensar y resituarnos en nuestra relación con el Estado. En la medida en que todos los que investigamos somos o docentes o investigadores del Estado. Más allá o más acá de la autonomía universitaria o del sistema científico. Entonces, la propuesta de Nick de poner el foco en nuestro vínculo con el Estado nos invita a no sacarle el cuerpo al lugar de responsabilidad política que tenemos, en tanto productores y reproductores del conocimiento, frente a nuestros estudiantes, frente a nuestros lectores. Yo dije algo muy al pasar, pero que para mí es muy importante, que es poder poner en valor la producción de conocimiento crítico en un momento en que hay una avanzada espantosa antidemocrática en el mundo y en nuestro país. Es algo que nos preocupa y nos asusta
también defender una institución que, si bien es burguesa, es eurocéntrica, es epistemicida, es masculinista, también es una institución fuertemente fructífera para la producción de conocimiento emancipador. Son las aporías y las tensiones que tenemos todos. ¿No? Lo sabemos, hemos leído Adorno todos. Pero bueno, también es como una invitación a no invisibilizar nuestro vínculo con el Estado en la medida en que es un lugar que nos permite construir democracia. En un momento en que la democracia está en peligro. Y no es menor. Y la otra cuestión que Jerónimo comentaba recién es esta indicación sostenida del libro de hacer ingresar en la definición del objeto, en el diseño metodológico, en la construcción del marco teórico del estado de la cuestión, las condiciones materiales de existencia de los investigadores, ¿no? Que tiene que ver con esto de qué relación tenemos con el Estado, pero también muchas otras cuestiones como cuándo tenemos hijos, a quiénes cuidamos, dónde, quién hace la comida hoy a la noche que estamos acá, ¿no? Toda una serie de cuestiones que hacen a nuestras vidas, que son las vidas que sostienen el pensamiento. Entonces, cuando el libro dice, bueno, poner una luz o ver las condiciones materiales de investigación del investigador o investigadora es cuánto tiempo debo estar en el archivo, pero también es esa pregunta por la relevancia y la pertinencia, ¿no? ¿Qué hace que eso que quiero estudiar sea digno de ser estudiado? ¿Qué lo hace digno? Y es ese casillero, ¿vieron? Que es la relevancia o la pertinencia. Pero la pregunta más bien que pensamos es esa: ¿qué lo hace digno de ser estudiado y de ofrecerle nuestro trabajo y nuestra vida y nuestro cuidado y nuestra reflexión y nuestra apuesta por el futuro a eso? Creo que esos también son tips que da el libro, sobre todo en el capítulo 5, pero que son justos y necesarios, me parece, para nosotros en tanto docentes e investigadores aquí y ahora. ¿Qué gana quería? Sí, perdón. No, era un paso más atrás. ¿Qué fue? 2018, Anik, que habías estado acá en el Centro Franco-Argentino. 2017. 2017. Uno de los textos que nos diste para trabajar reflexionaba sobre el plan de estudios de letras que estamos justamente tratando de reformar y del que estamos hablando. Y si bien yo comparto esto que dicen que por ahí esta reflexión adquiere más peso en el tipo de trabajo, en la investigación que se puede hacer a nivel del posgrado, me parece que hay una cuestión que es esta que estamos diciendo de poder incorporar hoy en nuestras reflexiones, nuestras condiciones materiales, que hablan de que las discusiones hoy son otras y que entonces discusiones como los planes de estudio que reflejan la época de la que son hijos, me parece que ahí es donde está el diálogo, por fuera de que después la cosa por ahí más concreta lo quede más reflejada, pero lo pensaba porque, bueno, ya en ese seminario vos comentabas mucho de esto, discutimos mucho esto del abordaje o la construcción del objeto o la creación, y me parece que estas dimensiones vuelven a dialogar ahora sobre qué estamos pensando, porque en aquel momento del plan que hoy es el plan que tenemos, porque es el plan que estamos tratando de cambiar, necesitábamos otras cosas y necesitábamos responder a otras inquietudes. Y estas inquietudes, ¿no? Y que es un poco lo que decíamos, que enseñamos, que investigamos, y qué elementos se conjugan para construir esa pertinencia, esa relevancia. Entonces me parece que ahí sí está claramente el diálogo de ambas. Sí, además hay que tener en cuenta que cuando vino ese plan de estudios en el 85, porque lo milité como todos mis compañeros y todo, toda la estructura era distinta. El nivel de profesionalización posible en la carrera de letras era distinto. Yo me fui a Francia porque acá no podía hacer una tesis, por ejemplo, no existía la estructura para hacer eso. Entonces, hay como un desfasaje, ¿no? En este momento entre el plan de estudios y cómo fue pensado, y me parece a mí, y el funcionamiento mismo de la comunidad en todas sus etapas y sus modos, ¿no? Y por eso pienso que tiene que ser pensado.
Yo creo que efectivamente para volver a pensar los planes de estudio, una de las claves es justamente pensar en términos de saberes y no de disciplinas. Creo que por ahí pasa un poco, ¿no? Eso que dice el antropólogo Gerard Monclut, que, bueno, las disciplinas pueden desaparecer, pero no necesariamente los saberes. Tenemos que rescatar eso y construirlo distinto, ¿no? Entonces, Los primero dinosaurios van a cambiemos otra desaparecer. No que la Puede ser esto. no que la reorganicemos la que tenemos. Hacemos otra más. Yo lo intenté, en Francia yo concebí varios planes de estudio. La violencia de las reacciones no se pueden imaginar. No nos podemos. De una reunión salí llorando, pero de una manera increíble, pero de una agresividad. Porque claro, si en los planes de estudio el filósofo no veía filosofía, el historiador no veía historia. Claro, yo había pensado ejes transversales en función de los saberes y de los intereses de... No hubo modo. Mañana el algo. Sí, sí. Bueno. ¿Alguien se muere por decir algo? Bueno, agradecemos a todos la presencia acá, la presencia Nick, que ya pronto se vuelve para allá.